Bienvenidos a un capítulo más de FinTech Bar. Hoy tenemos dos invitados muy especiales. Vamos a hablar del tema factoraje. Me va a acompañar Sebas esta ocasión nuevamente. Sebas, pues bienvenido inicialmente. Gracias. Y quiero presentarles a mis dos invitados. Tenemos primeramente a Ezequiel Fernández Jardón de Quant y también tenemos a Felipe Campos de Fortrade Servicios Financieros. Felipe, si nos quieres platicar un poquito de ti y de Fortrade. Sí, claro. Bueno, soy Felipe Campos, soy cofundador de Fortrade. Fortrade es una plataforma tecnológica que ofrece un factoraje flexible a pymes en crecimiento. Pues llevo 23 años de experiencia en el sector financiero, los últimos 15 han sido en el tema de factoraje. Pues tengo un MBA del IPADE y bueno, soy apasionado en el mundo de las finanzas. Bastante experiencia, ya platicaremos de todo lo que has visto en estos años. Sí. Gracias por acompañarnos. Ezequiel, por favor. Sí, yo soy Ezequiel Fernández Jardón, soy director general y socio fundador de Quant Capital. Quant tiene 10 años de experiencia. Principalmente ahora mismo lo que hacemos es factoraje, es nuestro producto estrella, aunque tenemos otros productos. Muy bien, y entiendo que ambos, además, presidente y vicepresidente del comité de factoraje de Asofom, que además es una buena etapa ahora para nuestros capítulos que hemos hecho, ¿no? Tuvimos primeramente uno de inclusión financiera, tuvimos después uno de Sofomes, y ahora me encanta poder platicar de factoraje. Entonces, pues Eva, si quieres empezar la plática. Ezequiel, factoraje es algo que hacían en España anteriormente, o cómo vino, y la pregunta grande es, ¿cómo ves el factoraje en México? ¿Cuál es el estado actual? Mira, yo en España no estaba en la parte más de due diligence, ya estaba en PricewaterhouseCoopers en consultorías, no estaba en el sector financiero tanto. Sí es un producto que se utiliza bastante más que aquí, te diría. Entonces, aquí como estamos, pues nos queda mucho por recorrer, la verdad, y sobre todo si comparas ya no con Europa, sino con países de Latinoamérica, creo que tenemos un recorrido importante como con comparación con Chile o con Colombia, que ahora ya iremos hablando seguro de estos temas, pero creo que nos queda mucho por hacer. Y digo que el factoraje para mí es un producto excelente, pero es el gran desconocido dentro de muchos de los productos que hacemos las Sofomes. Pero creciendo, ¿verdad? Sin duda, mucho, ¿eh? Sí. Y más que le queda. Yo creo que es uno de los productos que más crece. Sí, yo creo que dentro de este corto tiempo, yo creo que de pandemia para acá, es el producto financiero para pymes que más ha crecido, ¿no? Por las facilidades que ha habido, por la llegada de nuevos competidores, la tecnología que ha ayudado mucho. Entiendo que hay mucho desconocimiento de los empresarios, de las pymes, sobre el factoraje. Entiendo que es una de las primeras batallas que tienen que lograr en términos de hacer una diferencia contra el crédito simple y demás. ¿Qué nos pueden platicar? 100%. Yo, por ejemplo, nosotros en Quant tenemos varios productos en la web que no hacemos tanto, pero el primero que ponemos casi es crédito simple, porque el 90% de la gente que quiere factoraje acaba entrando por crédito simple, porque es lo que un CFO de una empresa, de una pyme, es lo que conoce. No se plantea un factoraje, es necesito liquidez, quiero un crédito. Entonces te llegan por ese canal y luego tú, como yo creo que además la plática que tuviste todavía con Javier lo dijo, somos un poco asesores de los clientes. Oye, no, ¿para qué lo quieres? ¿Para capital de trabajo? Pues no necesitas un crédito simple, lo que necesitas es otra herramienta, y la mejor herramienta para el capital de trabajo es el factoraje, yo diría. Sí, y el problema que tenemos, sobre todo en México, es que el primer acceso a un financiamiento de una pyme, probablemente es su banco, el banco de cabecera, y lo que le acaban ofreciendo a esa pyme es un crédito simple, porque es lo que hay en el banco y lo que en las sucursales tienen que vender, ¿no? Entonces, lejos de ayudarle a una pyme, pues lo están emproblemando cada vez más, ¿no? En términos de necesidad de la misma pyme, ¿cómo diferencia una operación de factoraje o para obtener una línea de factoraje en comparación de un crédito simple? Entiendo que en términos de garantías, en términos de estabilidad de la empresa, con quien trabajan, etcétera, es muy distinto. El análisis es muy diferente de una cosa a la otra, y nos enfocamos mucho sobre todo en el tema del capital de trabajo, de las cuentas por cobrar, de cuánto le pagan, de las facturas, los días, si hace complementos de pago o no hace complementos de pago, en vez de centrarnos como en un crédito simple en garantías. Lo bueno que puedes tener una pyme casi sin actividad, habiendo trabajado un poco con un deudor bueno, es más, hemos tenido clientes que de hecho acaban de ganar un deudor, acaban de montar su empresa, y entendiendo el proceso hemos financiado esa operación desde el minuto 1. Sin que la empresa tiene sin historial crediticio, sin garantías ni nada. Es lo bueno del factoraje, que te permite ampliar mucho el alcance.
La clave es el deudor, más bien. El deudor y la facturación electrónica, la información que tenemos hoy en día del SAT, que eso es muy útil, y si hace bien su trabajo de hacer complementos de pago, que eso es muy importante para darnos esa seguridad. Me suena. ¿Te suena, no? Ya vamos a hablar de tecnología. Sí, es que está muy ligado en este producto, yo creo, la verdad. Yo justamente es la siguiente pregunta, perdóname, Sebas, pero hablando de la tecnología y cómo ha cambiado el sector de facturaje, porque hace un momento decían que los nuevos competidores han cambiado la dinámica de mercado. Hay un competidor de referencia, Zeppelin, por ejemplo, en cualquier conversación se va a escuchar y es 100% tecnológico. Hablan también por una parte de la rapidez, pero las tasas de interés que pueden ser un poco más altas que el promedio del mercado. Pero entiendo que, independientemente a esto, vino a cambiar la forma en la que se hace facturaje y las expectativas del facturaje en el país. ¿Cómo ven la tecnología y el cambio con la tecnología de este producto? Sí, la tecnología es algo primordial que vino a cambiar, como decíamos, desde, yo creo que de pandemia para acá, que le dio la vuelta completamente, ¿no? Porque antes era, pues, la manera muy tradicional de hacer un factoraje, de revisar la factura, casi que físicamente, un PDF que te enviaran la información, que a veces coincidía, a veces no coincidía. En cambio, tanto para el cliente como para la financiera que está otorgando el factoraje, pues, la tecnología es fundamental, ¿no? Para el cliente, pues, la experiencia del usuario, el onboarding, la facilidad para hacer una operación de factoraje ha cambiado muchísimo, ¿no? Antes a lo mejor se podían tardar semanas y ahora en cuestión de minutos puede tener su factura, puede obtener la liquidez, ¿no? Y para el lado de la financiera, pues ahora tenemos muchísima data, muchísimo acceso a información de la pyme que antes no podíamos saber, que estábamos un poco a ciegas, ¿no? Yo lo siento ahora, justo el otro día en otra plática salió, y para Estados Unidos, ¿qué haces? Claro, y pienso, es verdad que con toda la tecnología que tengo ahora y la confianza que tenemos en prestar, ahora cuando me voy a no tener esa tecnología atrás, es que siento como un salto al vacío. Es decir, pensaba, ¿cómo nos la jugábamos antes con este producto? Y ahora qué tranquilo estoy, qué confiado, cuando tengo todos los CFDI, los complementos de pago, las variaciones, y sé que vende mucho o poco, ¿no? Son dos temas, Laura, el tema de la originación y el pago, y el tema del monitoreo del cliente, ¿no? Entonces, al final tenemos... Con esas dos herramientas, la verdad es que es una gozada este producto. Y ahí es curioso que no menciona el RUG para nada. Y como en el lado de la ejecución de una garantía, ha cambiado mucho con el RUG. A ver, RUG ya lleva, ¿cuánto lleva? Como unos 7 años así, ¿no? Sí, tiene sus altibajos, pero sí. Sí, exacto. Pero ahí también notan diferencia, como el apoyo de tecnología en el momento de tener que ejecutar. Nosotros sí registramos el 100% de las facturas en el RUC. Nos hemos apoyado de tecnología con varios proveedores al respecto, porque es verdad que hacerlo manualmente es imposible. Se cae mucho la plataforma, es difícil, entonces hay que hacerlo a través de tecnología. Y la verdad es que lo que más ha ayudado, no sé si en una parte legal, que no nos ha afectado, es más en el riesgo de duplicidad de facturas, ¿no? Exacto. Ese es el tema principal. Pero que también nosotros desde ASOFOM y desde el comité intentamos fomentar mucho que toda la gente registre todo, porque nos ha pasado, nosotros tuvimos un caso en el que había 2 financieras que no registraban. Entonces éramos 3, nosotros que dábamos factoraje, ellos 2 también, pero al no registrar no nos enteramos. Y luego había una que tampoco emitía CFDIs porque era un tema extranjera, entonces no lo veías ni en CFDIs, no lo veías en el RUG. Entonces al final estamos limitándonos a no usar las herramientas que tenemos hoy en día. Claramente hay una oportunidad adicional ahí, ¿no? Siempre. Sí, 100%. ¿Tú viviste el cambio, Ezequiel? ¿Te tocó operar factoraje antes sin esta tecnología y después? Sí, nosotros llevamos 10 años y sí cambió un montón. La verdad que antes era mucho de procesos, que también lo seguimos haciendo. Era mucho de, oye, vamos a hablar con el deudor, tenemos llamadas con el deudor, estamos cerca de ellos. Pero claro, de ahí a tener lo que tenemos de que pues el contrato pone que te pagan a 60 días y no sabes por qué y de repente le han pagado 30. Si no te lo dicen, no te enterabas. Ahora nosotros, ya con los complementos de pago y el monitoreo que tenemos, pues resulta que es que te pagan a los 30 días y en el día 31 estamos marcando. Y él te dice, oye, pero si no vencía. Digo, ya, pero yo ya sé que te la han pagado. Entonces sí, la verdad es que la cartera vencida, los impagos y todo ha disminuido drásticamente desde que introducimos todas estas medidas tecnológicas. Qué bueno.
La labor de los bancos en factoraje, yo ubico los bancos hace algunos años teniendo de alguna manera exclusividad sobre algunos clientes AAA para operar el factoraje. ¿Eso sigue siendo igual hoy día? Sí, en el tema de bancos, realmente sí, a la AAA le otorgan dentro de la gama de servicios financieros o productos financieros que tienen, pues una parte es el factoraje, ¿no? Y les otorga una línea y entonces la empresa AAA se voltea con sus proveedores y les otorga una línea, ¿no? Entonces, ahí los tiene como cautivos porque normalmente son tasas más competitivas. Entonces, para esos clientes o esos proveedores que le venden a esas AAA, pues bueno, son, digamos, que están muy bien encajonados en tienen tasas competitivas, pero al final, solamente pues lo que le vendan a esa AAA, ¿no? Lo que les vendan a esa AAA y no se pueden salir de un esquema. Ellos tienen todo el poder, la AAA, de decirle, oye, pues yo te hago un descuento por acá, entonces solamente te financio, pues si normalmente es el 80%, pues entonces te voy a financiar nada más el 60%, o en lugar de... ahora también las AAA, es un problema que tenemos, que muchas les están pagando a un plazos mayores. Entonces, bueno, claro, descuentas, pero a un plazo mayor. Entonces, ese financiamiento te cuesta, como pyme, ¿no? Ahí los bancos siempre dicen que tienen, a veces suelen decir que tienen como, tenemos 99% del mercado de factoraje, cosa que dudo mucho, ¿no? Pero yo creo que no. Quizás, sobre todo el número de facturas, estoy seguro que están muy lejos de eso, ¿no? Pero sí, quizás porque hacen operaciones muy, muy grandes que también entran como factura. Sí, es por tipo de cliente, ¿no? Nosotros al final ellos atienden a las grandes multinacionales, que es verdad que a los proveedores, pero nosotros atendemos al grueso del mercado mexicano, te diría, a todas las pymes. Quien las apoya de verdad al final son las SOFOMES. Sí. Y eso por tipo de cliente hay que cambiar radical. Sí, ahí sería interesante medir esa cuota de mercado también en número de facturas, en número de operaciones. Y a nivel impacto, yo creo que tenemos nosotros mucho más impacto que ellos a la economía, porque ellos sí descuentan entre grandes, que son muchos montos muy grandes, un número de facturas puede ser, pero impacto a nivel sociedad, te diría que las SOFOM, que tanto en factoraje como en el resto de productos, es donde mayor impacto tiene. Platiquemos un poquito de tecnología, en términos de tecnología de originación, de gestión. Bueno, aquí tenemos a Sebas, que también tú vas a poder aportar bastante en qué ha cambiado en términos de herramientas del SAT, Sebas, pero ¿qué han visto en términos de herramientas en general ambos? Pues digo, nosotros, como decíamos, hemos cambiado radicalmente, por supuesto con Sebas, que empezamos hace bastantes años, ¿no? Hace muchos años con él, cambió radicalmente nuestra manera de ver las cosas, de analizarlo, de poder originar, del monitoreo. Pues nosotros tenemos Syntach, evidentemente, para bajar toda la información que tenemos del SAT, también para monitorear las facturas, las monitoreamos a través de ellos. También tenemos otras aplicaciones como CreditRash, que al final se conecta con vosotros y al final baja la información, y que nosotros trabajamos con Intelligential también, que es el core. Entonces nuestra cartera al final la reporta también con CreditRash y podemos tener toda la foto, es decir, tenemos toda la información del SAT de nuestros clientes, nuestras facturas también las monitoreamos y las marcamos, cualquier incidencia nos salta. Consultamos el RUC, también lo marcamos en el RUC, hacemos todo el proceso automático a través de Intelligential, que se conecta y marca y dice, oye, esta factura la hemos otorgado nosotros, entonces ya el RUC se registra y ya que estamos tranquilos de ese lado en automático. Entonces, como que al final del día, para mí es un negocio en volumen, entonces es muy importante que todo sea automático, y yo creo que la prioridad del sector financiero hoy en día es la rapidez. Sí. Entonces, ya no es un valor agregado, ya es que se te da por hecho. Si no eres rápido, estás fuera. Entonces, todo esto ayuda mucho a la rapidez por un lado y a la calidad de la cartera por otro. Conocemos bien la arquitectura de Quant, como bien lo dices, hay varios proveedores involucrados, ¿no? Está CreditTrust, está Syntach, está Intelligential, y tienes un ecosistema completamente armado para automatizar y crecer en escala. Y también conocemos bien la arquitectura de Fortrade, Felipe, y ustedes hicieron mucho desarrollo a la medida. Platícanos esa experiencia del desarrollo a la medida. Sí. A ver, nosotros lo que queríamos hacer era impactar a la pyme, a la que es muy difícil que pueda obtener un crédito. Entonces queríamos llegar a esa pyme que quiere obtener su primer crédito de una manera muy ágil, ¿no? Entonces hicimos una plataforma tecnológica para que el cliente, de una manera muy sencilla, en unos cuantos clics, pueda seleccionar las facturas que tiene disponibles para financiar, las pueda seleccionar,
e incluso pueda agruparlas para que no tenga que luego pagar una por una. Y entonces es muy fácil, dispone de su línea de crédito, ahí le aparece lo que tiene disponible, y de la misma manera para pagar en el plazo que tiene que pagar, le llega un recordatorio una semana antes, incluso, bueno, en nuestro caso, nosotros, pues es una línea de crédito revolvente con al amparo de las cuentas por cobrar, en este caso las facturas. Entonces, el plazo de pago depende de la factura y puede prepagar incluso al día siguiente, ¿no? Entonces, lo que también le hace muy dinámico para la pyme, que si de repente tiene mayor liquidez, no se tiene que esperar el vencimiento para pagar, ¿no? Y entonces, pues nada más paga por los días que financió la factura, ¿no? Las facturas. Tengo experiencia personal utilizando la plataforma de Fortrade desde la empresa y me encanta realmente la lógica porque uno contacta al ejecutivo y le dice tengo este nuevo cliente que me va a tardar en pagar. Hacen un análisis que me gustaría saber cómo hacen este análisis, platicar un poquito de métodos de scoring, inclusive de calificación. Pero uno da de alta a su nuevo cliente y ustedes hacen un análisis en cuestión de minutos y nos dicen, sí, este cliente tiene tantos días de pago y me lo dan de alta en la plataforma y puedo empezar a operarlo de inmediato, ¿no? ¿Cómo hacen este proceso de calificación? Sí, bueno, te platico. Antes lo hacíamos de manera muy manual, ¿no? Nos mandaban los PDFs de las facturas. Los clientes les pedíamos que nos llenaran un listado en Excel y de acuerdo a eso también nos mandaban un estado de cuenta donde se veía reflejado el pago. Entonces manualmente hacíamos el cálculo de los días que transcurrieron desde que emitió la factura hasta que le pagaron. Y ahora, gracias a la tecnología y de la información que podemos obtener del SAT, con nuestro proveedor obtenemos ahí muy rápido cuánto se ha tardado en promedio en pagarle ese cliente, ¿no? Entonces, en cuestión de minutos lo podemos obtener, es muy, muy sencillo. Ezequiel, tú tienes una buena experiencia con Credit Trust como motor de decisión. Entiendo que también tienes un proceso muy, muy automatizado ya para estos cálculos y también para el enrolamiento de nuevos clientes. ¿Hasta dónde van y conocen al cliente? ¿Hasta dónde es muy digital el proceso de adquisición? A ver, nosotros es un híbrido, ¿no? Toda la parte del onboarding la intentamos que sea lo más fácil posible con toda la tecnología, pero todavía tenemos una parte tradicional en la que si vemos al cliente, si hay una entrevista con el cliente, no es un producto como un Zeppelin que es 100% digital. Nosotros sí nos gusta ese toma de contacto con ellos también, porque para mí el problema que hay en México con algunos temas 100% digitales es que no siempre los números son como son y te das una explicación adicional, de que siempre hay incidencias y cosas. Entonces, por eso está bien esa cercanía. Entonces, la parte del equipo de ventas recopila todo, que casi todo es digital y si tienes todas conectividades. Y si tenemos un área de crédito que tiene una entrevista, una llamada, una videollamada, una videoconferencia con ellos para entender las incidencias. Pero todo es muy ágil. Al final del día, nosotros, si es verdad que no te dirían en un día damos el crédito, no, en una semana sí. Que nos parece razonable. Al final buscamos una relación a largo plazo. En el factoraje es una cosa que tenemos clientes que van 5, 6, 7 años con nosotros. Entonces prefiero esa semana más conocernos y que todo esté claro y tener unas condiciones apropiadas para cada cliente que no hacerlo en 30 segundos, pero siempre sí apoyados de toda la tecnología en todo momento, porque agiliza mucho y da mucha confianza a todo el proceso. Eso también para el cliente, ¿no? Como que esa relación que crean con ustedes probablemente hacen que son más vinculados a largo plazo y que sean relaciones de muchas operaciones, ¿no? Justo, porque buscamos un tema de servicio y calidad, tampoco es de precio. Como sabes, tampoco somos los más baratos en comparación con un banco. Pero tengo muchos clientes que dicen, oye, pues mira, pago un poquito más, pero levanto el teléfono y sé con quién hablo. Eso es interesante lo que mencionas de precios, ¿no? Porque normalmente las barreras de la financiación a pymes, la inclusión financiera para pymes, normalmente no mencionan precios como una principal barrera, ¿no? Evidentemente siempre está ahí el precio, pero normalmente se refiere mucho más a burocracia y falta de procesos ágiles para poder acceder a crédito. Es muy complicado. Sí, y sobre todo en el tema de factoraje, la tasa no debería ser una limitante, ¿no? O sea, no debería ser algo que le interfiera al cliente, ¿no? Siempre y cuando quepa dentro de su margen. ¿Cuánto cuesta? Así solo para no cuánto cobran ustedes individualmente, ¿no? Pero ¿cuánto cuesta normalmente
así, entiendo que hay una gran variedad de precios y que los bancos son mucho... algo mensual más o menos. Sí. 2.1, 2.2, depende más o menos de tasa de descuento, es un 2.2. Es mensual, siempre es el factoraje, se habla mensual, no se habla anual, y son tasas de descuento y no tasas de interés. Sí. Son matices, pero afecta mucho a la naturaleza del producto, porque la clave es que el factoraje no es deuda, al final es un descuento que estás anticipando un flujo, no es una deuda, y es importante verlo así, que es uno de los grandes conflictos que tenemos a veces con algunos directores financieros. ¿Y cómo compara eso con un banco? Es que si me suena así, como para mi negocio, 2.5 mensual, Es que no es tanto. 60 días no me parece tan mal. Claro, es que ¿cuánto margen tienes en tu negocio? Pues tienes X margen, ¿no? Imagínate, tienes un 20 de margen, por poner un número. Y aquí te cobran un 2 y te prefieres que te adelanten el dinero 30 días a ese 2% y que tú ese dinero lo vuelvas a meter en tu negocio que te genera un 20. No es caro. Es barato al final del día. Estás generando con ese 18 que te queda, lo metes a tu bolsa y te genera un 20. Claro. Sí, que es un poco, bueno, a veces que es complicado tratar de explicar esto a los clientes, ¿no? Pero bueno, es un poco, como decía Ezequiel, la labor que tenemos nosotros como SOFOM o como gremio que estamos impulsando este producto que se llama factoraje, pues nos necesitamos educar un poco para que entiendan perfecto las bondades que tiene este producto y que pues, lo puedan explotar y acompañarse de este producto para crecer. Y ahí, hablando de factoraje, normalmente en Europa, por lo menos, cuando hablamos de factoraje puro, se habla de compra de derecho de cobro. ¿No? Pero eso no es el caso, entiendo, ¿no? Son descuentos sobre el cobro. Sí. Hay varios tipos y luego tienes confidencial, ¿no? Que es lo que normalmente hacemos muchos, que al final del día, como nuestros clientes son pymes, el deudor en México es muy complicado que te pague a ti directamente como financiera. Claro. Y que ese es el gran problema, que es una de las cosas que también desde Asofom estamos intentando impulsar para que esto no sea tan complicado aquí. Entonces, pero la verdad es que ahora que sí. Entonces nosotros, por ejemplo, un Walmart, por poner un ejemplo, al final le pagan a nuestro cliente a una cuenta STP, normalmente cooperamos nosotros, pero le tienen que pagar ahí porque tú a Walmart no le vas a decir para todos sus proveedores pyme, oye, no, este me lo pagas aquí, este me lo pagas allá, no te hacen caso. Entonces usamos factoraje confidencial con cuentas STP que al final disminuye el riesgo y la verdad es que sí nos funciona mucho, pero es complicado como un Estados Unidos, un Europa. Como un factoraje Donde hay, exacto. donde hay intercambio de derechos. Y eso probablemente requeriría como un cambio legal muy grande y probablemente un cambio fiscal. Correcto. Sebas, quiero preguntarte a ti en términos de tecnología, porque luego yo quiero también dar un punto, obviamente. Pero vamos por lo más importante en el factoraje. En este punto es la extracción de información del SAT, porque es la fuente única y verdadera de lo que está facturado, sobre lo cual va a ser tu activo para hacer la operación. Sí. ¿Cómo ha cambiado esto en los últimos años, tú que estás especializado en la materia? Pues lo que ha cambiado principalmente básicamente desde la pandemia, ¿no? A pesar de que Confío y Crédito Justo empezaron antes a solicitar a sus clientes intercambiar sus datos del SAT con varios competidores, bueno, nosotros y muchos competidores que tenemos, facilitando el acceso a toda la información transaccional, factura por factura, básicamente en tiempo real, si el cliente nuestro cliente, la financiera, lo requiere, pues ha abierto muchas puertas para ser muy creativos para empresas como ustedes, ¿no? No solo en el análisis de riesgo crediticio, como esos fintechs empezaron a hacer hace unos 8 años, sino también para los procesos, sobre todo de factoraje, de poder ver los complementos de pago en tiempo real, también para identificar oportunidades, ¿no? Ustedes pueden obtener un mensaje en el momento que un cliente de ustedes emite una factura que podría ser interesante para un descuento. Sí. Y eso es un cambio de transparencia total de lo que había antes, ¿no? Sí, sí. Sí, recuerdo que antes, o tú como financiera pedirle a tu cliente, oye, necesito que te pongas aquí tu clave CIEC para poder extraer la información del SAT. Era complicadísimo. Y era complicadísimo, era como, híjole, ¿no? ¿Cómo vas a ver mi información? ¿Cómo vas a poder hacer cosas en el SAT por mí, ¿no? Entonces era un tabú que se tenía y que poco a poco en las financieras hemos impulsado y roto esos tabús, ¿no? Ha sido labor de nosotros lo que hemos, de las SOFOMES, de las financieras pequeñas que hemos logrado pues penetrar con estas pymes que
ahora ya muchos bancos ya la usan, ¿no? Sí. Y antes no lo usaban. O sea, fuimos los pioneros, ¿no? Las financieras, las OFOMES, en empezar a pedir la CIEC y pues digo, romper esos tabús con ese choque que teníamos antes con los clientes, ¿no? Curioso que mencionas, porque vi hace poco algo de Confío cuando hablaron justo de cómo segmentaron al mercado al principio. Y ellos lo segmentaron justo entre las empresas que están dispuestas, su mercado target, eran empresas que estaban dispuestas a compartir sus datos del SAT. Era su segmento, ¿no? Y entonces era un mercado muy niche. Mientras que ahora se ha convertido en la normalidad. Para casi todo el mundo. Y nosotros hemos hecho muy poco para ello, mucho más las propias financieras, ¿no? Ustedes. Entonces somos nosotros que debemos agradecerles por toda esa chamba. Se ha cambiado la conducta del mercado. Sí, un punto de inflexión crítico ese para nuestro negocio. Yo creo que es un cambio crítico. Totalmente. Sí. Ahora incluso hace poco la presidenta dijo que uno de los claves para ¿cómo se llama? Proyecto PYME. Proyecto México, ¿no? Proyecto México, sí, exacto. Va a ser justo Plan México. Justo va a ser depender de los datos del SAT en los análisis de riesgo crediticio. Y eso no es solo un análisis inicial, también es el seguimiento de los créditos y la transparencia absoluta, ¿no? Que hace falta para un ecosistema sano de financiamiento PYME. Correcto. Sí, que en otros países es información pública, ¿no? No necesariamente necesitas pedirle autorización, sino yo recuerdo que en España se presentan las cuentas anuales y las puedes revisar, ¿no? Sí. Pero es que el nivel de detalle por factura que hay aquí ahora es una joya para poder hacer modelos y poder avanzar con todo. Totalmente. Sí. Yo quería comentar sobre el tema de fondo en términos de automatización. Sí, toda la migración a las APIs famosas, al cómputo en la nube, de fondo en esto ha cambiado mucho también cómo se puede operar, ¿no? Por ejemplo, tengo un caso que personalmente me parece interesante. El factoraje, como lo estamos platicando, no es nada distinto en términos tecnológicos al salario bajo demanda, al salario on demand famoso, ¿no? ¿Qué pasa? Uno como persona lleva trabajando 3 días, y entonces puede entrar a su aplicación y decir, tengo trabajados 3 días, cobro $1 por día, entonces puedo disponer 3 pesos con un clic. Eso en la lógica de sistemas debajo es exactamente lo mismo que en el factoraje que estamos hablando. Yo ya emití una factura porque ya tengo un contrato, porque ya voy a dar un servicio, porque ya tengo una orden, pero al final ya facturé. Puedo entrar a una plataforma y con un clic disponer de los recursos. Es exactamente la misma lógica subyacente que está bajo la programación de ambos. Y esto se hace o se puede hacer masivo, hablando del sector financiero, meramente por la tecnología que puede ofrecer servicios amplificados, ¿no? Lo que hacemos nosotros en términos de core bancario está basado en eso. Y poder habilitar esto hace 10 años, así como no existía SAT y no existía la forma de automatizar, era completamente impensable, ¿no? Es decir, vamos a automatizar un proceso que permita otorgar créditos de esta manera, ¿no? Con un solo clic sobre lo que ya se trabajó, sobre lo que ya se vendió, es creo que lo más relevante de lo que están haciendo en el sector. Sí, ahí también como no hace falta hacer el desarrollo in-house, que hace solo, bueno, antes de pandemia, realmente hacía falta que la financiera desarrollara todo in-house, ¿no? Y eso es un cambio. Sí, las capacidades económicas para hacer eso y los tiempos para salir al mercado. Los recursos. Sí. El recurso humano que tienes que invertirle, ¿no? Sí, tenías que tener un ejército de personas de tecnología ahí a tu disposición para que estuvieran programando, pero aquí no hace falta descubrir el hilo negro, ¿no? Hay muchas empresas que lo hacen de manera muy buena, o sea, ustedes como proveedores, pues es que es mucho más fácil para nosotros, pues, contratar sus servicios y que se conecten de manera a través de APIs, que, pues, imagínate, tener que desarrollar cada una de las cosas que necesitamos, ¿no? Los componentes que además son iguales los que necesitan, ¿no? Exacto. La diferencia es la obtención de fondeo y el producto financiero, no la tecnología que está debajo. Y la tecnología que va avanzando pues, a pasos gigantados y que no nos daríamos abasto, ¿no? Para poder hacer frente a esos nuevos retos, ¿no? Pregunta, riesgo de fraude, cumplimiento normativo, ¿cómo lo viven en el día a día en sus empresas? Pues, a ver, cada vez es el pan de cada día, o sea, el cumplimiento normativo, la verdad es que pues cada vez está más, digamos, más complejo, cada vez ponen más, no te digo trabas, sino cada vez ponen pues más políticas, las refuerzan,
cada vez hay que estar mucho más al pendiente de lo que se debe de cumplir, ¿no? En este caso, el oficial de cumplimiento pues, hace una labor muy buena y a través del uso de la tecnología pues, se puede apoyar para cumplir de manera eficiente todos estos procesos, ¿no? Sí, sobre todo como financieras pequeñas, ¿no? Porque al final los bancos a veces compartimos regulación de algunos temas de prevención de lavado de dinero, pero ellos tienen áreas gigantes. Entonces nosotros nos apoyamos de la tecnología o no hay manera, como inteligencia, la parte de PLD, ¿no? Al final del día ese módulo funciona muy bien y si no sería imposible para un oficial de cumplimiento del tamaño de nuestra SOFOM estar a atender a todo lo que se puede, ¿no? Entonces la verdad es que sí es clave apoyarse en la tecnología. Y luego es verdad que además desde ASOFOM nos estamos autorregulando cada vez más, no solo la regulación normal, sino intentamos autorregularnos más para sentirnos, para ser más seguros, ¿no? Que esto nos ayuda también a conseguir fondeo y fondeo más barato también. Entonces al final del día estamos en esa dinámica de sí, a veces es un dolor de cabeza, pero al final viéndolo con perspectiva es sano y hay que hacerlo. Y bueno, pues al final conseguimos tener empresas más sólidas, que es lo importante, ¿no? Y que al final generas confianza, ¿no? Al público, bueno, a cualquier cliente o cualquier persona que voltee a vernos como gremio o como empresas en lo individual, ¿no? Y le generas más confianza si tienes todo en regla. Ya, inversionistas también. ¿Qué sería un ejemplo de ese tipo de autorregulación? Como que y ahí viene otra pregunta. ¿Qué falta en la regulación para facilitar quizás no solo en términos de facturaje, sino en el mundo para los SOFOMs en general? ¿Qué podría faltar? Yo creo, eso es complicado, pero a lo mejor la tecnología avanza muy rápido, entonces a lo mejor que del lado del regulador también avanzase tan rápido como avanza la tecnología para que podamos seguir empatados, ¿no? O sea, a veces podríamos solventar ciertos problemas si la regulación supiese que con esta tecnología solvento esto. Sí, claro. Entonces, pero entiendo que es difícil regular a la vez que avanza la tecnología, ¿no? Son dos tiempos distintos, pero sería ideal. Deberían estar un poco... Sí. Van empatados, pero entiendo que es casi imposible, pero bueno, sería lo ideal, yo creo. Y desde ASOFOM, pues no sé, ahora estamos checando las listas OFAC, por ejemplo, es una cosa adicional que se ha incluido, con una serie de... Está el tema de PLD con el manual, pues ahora va a hacer manuales adicionales relacionados con toda esta parte que estamos agregando, ¿no? Siento que muchas veces también la regulación va muy en favor de los, bueno, un poco lo que mencionaba, muy a favor de los bancos, pero muy en contra de los entes no regulados. Como que no piensan en los pequeñitos, ¿no? Eso pasa casi siempre en casi todo, ¿no? Somos los pequeños del sector financiero, entonces sí, es difícil a veces cumplir con una regulación. Pongas a un banco y una SOFOM en el mismo nivel, es que no, es imposible. Es decir, los recursos no son los mismos, lo mires por donde lo mires. Y estamos cerca de tener que terminar y Seba seguramente va a querer hacer la pregunta de cierre como en cada capítulo que me acompaña, pero antes de darle ese espacio, ¿algún caso de éxito, algún caso específico que les gustaría contarnos desde sus financieras? ¿De clientes? Sí. Varios. Sí, bueno, nosotros tenemos un cliente que empezó, llevaba... Ese es un año de haberse constituido, un cliente de logística que empezó con una línea de 150,000 pesos. Al ser pequeña la empresa, pues la verdad es que queríamos también empezarla a conocer y ganarse, que se ganara nuestra confianza. Empezó a operar muy bien y ahora, bueno, ya tiene una línea de 3 millones de pesos que lo opera de manera muy eficiente y la verdad es que ha sido un éxito porque pues no solamente le ayudas a la empresa pues con el capital, ¿no? O con la liquidez que necesita, sino le ayudas a ordenarse financieramente para cumplir pues, tanto con las necesidades para pagarle a sus proveedores como para poder crecer, ¿no? Gracias, Felipe. Ezequiel. Sí, nosotros, por ejemplo, tenemos una empresa de camiones que cuando empezamos a trabajar con ellos tenían 5 o 7 camiones y ahora tienen 63 camiones y mucho ha sido eso, porque el problema que en el negocio de hombre camión un poco más, tus costos son diarios, es decir, tú tienes que pagar a tus conductores, a todos los operadores, tienes que pagar las casetas, eso da un poco más de margen, pero el diésel, entonces tienes muchos costos en corto plazo y te pagan a lo mejor, este caso que trabajaba para Walmart le pagaba creo que 30 días más o menos. Entonces al final no podía crecer, era imposible y a través del financiamiento pudo ir creciendo y ahora la verdad creo que vamos con él 5 o 6 años y el crecimiento ha sido exponencial y la verdad que muy contentos. La verdad es que sí hemos tenido muchos casos de estos y
Y es eso, cualquier empresa que tenga que pagar en corto plazo y reciba su flujo a partir de mayor plazo, eso cualquiera es que funciona. Si es una joya el producto. Me toca a mí A tu momento, Sebas. sí. Normalmente pensamos muy a largo plazo, pero entiende que sobre todo con este tipo de operaciones que son tan a corto plazo, quizás podemos ver una perspectiva más a corto plazo. Okay. Cuando nos volvamos a ver en 2 años, ¿cómo va a cambiar la conversación? ¿Qué habrá cambiado en 2 años? Vale, yo espero, por ejemplo, todo el tema de conexiones con el gobierno, de poder a lo mejor como tipo Chile o Colombia, que puedas a lo mejor ceder la factura, que esté subido en una plataforma, que se pueda ceder, que sea público de quién es esa factura, y ya si te pudiesen pagar directamente el deudor sería increíble, pero eso yo creo que va a ser todavía un poco más complicado, pero al menos que tengas ese registro y que se pueda hacer como un título ejecutivo que de verdad se pueda mover mucho más ágil que lo que es ahora. Tu balance cambiaría mucho en esos 2 años. Sí, claro. El riesgo bajaría significativamente también. Sería interesante. Sí, otra parte creo que sería muy buena, que los mismos clientes puedan recibir ofertas de acuerdo a su facturación, ¿no? O sea, que ellos puedan a través de un clic decir, oye, ¿estás dispuesto a que te puedan ofertar algunas financieras algún crédito? Perfecto. Entonces, a través de eso, pues ya puedes analizar la información financiera, como en este caso como el gremio, y en el momento que esa empresa, que detectes que esa empresa puede tener una posible financiación, pues que le llegue una oferta directamente. Sí. Sin necesidad de levantar la mano y buscar el crédito por su parte, ¿no? Que le llegue directamente. Porque actualmente, sí, a lo mejor su propio banco, de acuerdo a los movimientos que tienes, aquí tienes un crédito precalificado, pero que sea de esa manera muy abierta. Como más open banking para más todos. Open banking. Que es verdad que no se comparte tanta información con el caso del sector Sofom, no nos comparten tanto. Claro. Y algo más sencillo también, los complementos de pago. Que todo el mundo haga los complementos de pago bien en tiempo y forma. Bueno, en tiempo y forma. Eso es más fácil de aquí a 2 años y eso sería, la verdad, un gusto para nosotros. Porque no sé, porque eso sería un cambio social más que también. Porque también ahí los clientes muchas veces te dicen, oye, pero ¿por qué me estás financiando a 35 días y realmente me pagan a 45? Bueno, pues que aquí la información que tenemos de tus complementos de pago dice que te pagan a 35 días. Claro. Entonces, eso también hay que cambiar esa filosofía, ¿no? Los clientes pues, muchas veces no registran de manera adecuada sus complementos de pago. Claro, lo vemos. Pues muchas gracias. Sebas, ¿tú cómo ves el mercado en 2 años? Como yo lo veo. ¿Sí? Pues estoy muy de acuerdo con los invitados en el sentido de la transparencia. Me dudaría mucho que vayamos a pesar de que se habla mucho de eso y de la falta de transparencia en México en general, se habla de un cierto riesgo de que se reduce la transparencia, ¿no? Y eso sí existe en el sistema legal, por ejemplo, cada vez vemos como quizás no menos transparencia, pero información más difícil de ingerir y de entender. Pero no me cabe ninguna duda de que vamos a ir por un mercado, a pesar de que quizás no viene del gobierno, quizás viene del sector privado, de empujar más transparencia, como están haciendo en la SOFOM. Y no me cabe ninguna duda que de aquí a 2 años vamos a ver grandes diferencias al respecto. Y que más empresas están dispuestas a compartir sus datos con ustedes. Eso. Seguiremos así. Pues Felipe, Ezequiel, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a todos por ver este episodio. Y bueno, ¿cómo pueden encontrar a Quant y a Fortrade en redes? Pues como fortrade.mx, ahí estamos a sus órdenes. Y qcapital.mx. Perfecto, pues muchas gracias de nuevo por estar aquí. Sebas, gracias por acompañarme. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.